Bien, muy buenos días a todos aquellos que nos están viendo y escuchando en el programa Hablemos de Economía, del Club de Economía de la Universidad Estatal de Milagro. Muchas gracias a todos por su sintonía. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, el doctor Eduardo Garzón Espinosa. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, muy buenos días. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Eduardo Garzón Espinosa es licenciado en Economía y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga y máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor ayudante en el Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid desde septiembre de 2018. Ha sido asesor en el área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid desde enero de 2016 hasta diciembre de 2017. Ha sido colaborador o es colaborador regular en algunos programas de televisión en España como experto en materia económica y ha publicado algunos libros. Precisamente el día de hoy lo hemos invitado para conversar de su libro más reciente, La otra economía que no nos quieren contar. Teoría monetaria moderna para principiantes. Eduardo, vamos a ir poco a poco conversando, si te parece, de algunas ideas centrales del libro. Pero primero, en términos generales, ¿de qué trata el libro? ¿Cuáles son esas propuestas que tú realizas en el mismo? Bueno, pues el libro recoge un resumen de lo que es la teoría monetaria moderna, que es un marco analítico de muy reciente conformación. Su origen lo podríamos datar en los años 80, 90 del siglo XX, con la idea de que pueda ser accesible para un público general, que no esté formado en economía. O sea, cualquier persona que tenga un mínimo de interés por acercarse a este marco analítico, pues podría hacerse con el libro y, por lo tanto, acceder a esa información, que, como digo, está explicada de una forma divulgativa, lo más pedagógica posible, sin necesidad de utilizar tecnicismo, pero tampoco abandonando el rigor, con la idea de llegar a un público mucho más amplio del que se está acostumbrado a acercarse a este tipo de planteamientos, porque la teoría monetaria moderna lleva tiempo trabajándose y desarrollándose en el mundo académico, pero en el mundo político, en el espacio político, en la agenda política, no tiene mucha cabida más allá del que tienen países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia. Bueno, en el ámbito anglosajón es donde más éxito, también es porque es donde ha nacido, con el idioma también el inglés. Y la idea es esa, la del libro es resumir lo que es la teoría monetaria moderna de una forma asequible para todos los públicos y además en castellano. Es un formato muy parecido al que utilicé en mi canal de YouTube, donde utilicé un formato audiovisual, pero entendiendo que hay gente que prefiere leer a que le cuenten las cosas a través de un vídeo, pues decidí realizar este libro y redactarlo. Muy bien, ahora si se plantea en el libro acerca de una teoría monetaria moderna, esto significa que existe una teoría monetaria tradicional. ¿Qué diferencias existen entre la teoría monetaria tradicional y la teoría monetaria moderna que tú planteas en el libro? Pues en realidad es bastante fácil hacer la distinción, porque en realidad la teoría monetaria convencional o la de toda la vida, aunque por supuesto hay muchísimos enfoques, muchísimas ópticas, muchísimas formas de entender cómo funciona el sistema monetario de una forma tradicional, la clave del asunto es que concibe el dinero o el sistema monetario cómo ocurría y cómo era antes de agosto de 1971, en el que imperaba el patrón de Bretton Woods, a través del cual cualquier estado podía crear dinero, pero solamente si tenía un respaldo en una determinada cantidad de oro o en una determinada cantidad de dólares, con lo cual lo que hacía era encorsetar las posibilidades fiscales de los estados nacionales. Pero, como digo, a partir de agosto de 1971 ese sistema se rompe y, por lo tanto, los estados pasan a poder crear su moneda y a poder, por lo tanto, desarrollar su gasto público y sus políticas públicas sin necesidad de tener primero una determinada cantidad de dólares o de oro. Y esto lo cambia todo y, como digo, esto ya ocurrió hace muchísimo tiempo, pero sin embargo,
las teorías monetarias que imperan y que vemos por ahí, incluso en los manuales de economía, suelen todavía formular planteamientos que tienen que ver con aquel sistema, no con el actual. El actual sistema es muy diferente, es algo que nos cuesta concebir porque tampoco es algo intuitivo, ya que, bueno, el hecho de pensar en que un Estado puede crear todo el dinero que quiera, porque no tiene que tener ningún tipo de respaldo en oro ni ningún otro activo, pues suena chocante, ¿no? Porque, bueno, siempre uno acaba pensando en que hasta qué punto un Estado puede crear dinero sin que haya desequilibrio macroeconómico. Bueno, la teoría de siempre, la teoría monetaria de siempre, nos habla de que los estados no deberían crear dinero y que se debería limitar a tener unos niveles de déficit público y de deuda pública moderados y a dejar que sean los bancos privados quienes pongan el dinero en circulación a través de la concesión de crédito, ya que se plantea que ese dinero puesto en circulación de alguna u otra forma va a volver a revertir y por lo tanto se va a destruir cuando la gente devuelva los créditos, ¿no? En cambio, la teoría monetaria moderna parte de esa premisa y le da un enfoque absolutamente diferente. Y es, los estados no deberían limitarse a la hora de crear dinero ni de desarrollar sus políticas públicas por determinados niveles de déficit público o de deuda pública, que eso no es lo importante, porque un mismo país o un mismo estado puede tener un déficit público del 10% y tener los indicadores reales de empleo, de inflación, en unos niveles muy diferentes. Es decir, que lo que verdaderamente importa, según la teoría monetaria moderna, es que los estados utilicen su política fiscal a través de la creación de dinero, ya que gozan de esa posibilidad, para poner en marcha todos los recursos ociosos reales disponibles con la idea de maximizar el rendimiento de la economía, sin mirar, insisto, los niveles de déficit público o los niveles de deuda pública. Lo que habría que mirar, según este enfoque, según este marco analítico, es los niveles de inflación o incluso los niveles de tipo de cambio para que no se desestabilice el valor de la moneda. Pero claro, es un enfoque radicalmente diferente porque actualmente estamos acostumbrados a ver cómo los estados limitan sus políticas públicas a través de determinados indicadores o reglas fiscales de déficit público, de deuda pública. Bueno, pues la teoría monetaria moderna dice que eso no es lo relevante, que el déficit público y la deuda pública pueden elevarse todo lo que sea necesario con tal de poner la maquinaria económica a pleno rendimiento. Esto es, llegar al pleno empleo y utilizar todos los recursos ociosos posibles pues, para lograr maximizar, como digo, el rendimiento de la economía. En una de las cosas interesantes que veíamos precisamente anexada al tema que nos acabas de explicar, en la reseña del libro, veíamos una parte que nos dice que permite abandonar muchos de los mitos que la teoría económica convencional instaló en nuestras mentes hace tiempo. Uno de ellos es que la austeridad es necesaria para que las cuentas públicas se saneen. Y esto es algo bastante interesante de conversarlo, porque por ejemplo aquí en Ecuador vivimos un gobierno de hace unos 10 años atrás del presidente Rafael Correa, en el cual se invirtió mucho por parte del Estado, sin importar, como tú mencionabas, los niveles de déficit, porque con ese dinero se invirtió bastante en obra pública, en educación, en salud, en hospitales, en carreteras, etc. Pero los dos gobiernos que han venido luego han sido gobiernos de austeridad. Es decir, han sido gobiernos que nos han tratado de vender la idea de que el Estado es obeso, de que el Estado es muy grande, de que hay que controlar los déficits públicos. En base a lo que tú mencionas, entonces, ¿cuáles deberían ser esas políticas económicas en las cuales deberían de centrarse los gobiernos para tratar de generar más crecimiento, para tratar de generar empleo? Bueno, pues la teoría monetaria moderna propone simplemente una política económica bastante potente, bastante también polémica, bastante conflictiva, pero es una propuesta con la que se pretende llegar al pleno empleo con estabilidad de precio, es decir, sin sufrir inflación, sin sufrir devaluaciones de la moneda. Y esto consiste en simplemente que el Estado garantice un puesto de trabajo a toda aquella persona que quiera y que pueda trabajar un trabajo en condiciones dignas, pagado al menos al salario mínimo interprofesional que se establezca en cada sociedad. Con lo cual, lo que se estaría logrando es que se llegara al pleno empleo, al mismo tiempo también que se estarían combatiendo pues, la precariedad y las dificultades que tienen los trabajadores del segmento inferior del mercado laboral. Y me explico. Si el Estado es capaz de garantizar
el empleo a todo el mundo, pongamos a un salario mínimo determinado, cualquier trabajador que esté trabajando en el sector privado por un salario inferior siempre va a estar tentado a abandonar su puesto de trabajo para irse a esa posibilidad que le ofrece el Estado a través del trabajo garantizado. Con lo cual, el empleador, si quiere que su actividad se siga realizando, no le va a quedar más remedio que aumentar las condiciones salariales de esos trabajadores hasta el mismo nivel que establezca el Estado a través de esta política. Con lo cual, como digo, es una política que pretende alcanzar el pleno empleo al mismo tiempo que también mejorar las condiciones laborales de la gente que peor lo está pasando, que peores condiciones tiene. ¿Cómo llegar a realizar este tipo de políticas? Pues claro, desde la teoría monetaria moderna se entiende que si un Estado tiene plena soberanía monetaria, y esto es que emite la moneda que utiliza, se endeuda en la moneda que utiliza y además mantiene un tipo de cambio flexible en su moneda, es decir, que no la vincula a ninguna moneda exterior como el dólar o como algún activo financiero, entonces podría poner en marcha su maquinaria de gasto público para dinamizar pues todos esos recursos ociosos, que en este caso sería la fuerza de trabajo desempleada. Es decir, el Estado, si va a gastar en una unidad de cuenta que puede crear, ¿no? Pues entonces puede contratar a todo el mundo que quiera trabajar a cambio de un salario en esa unidad de cuenta, ¿no? Vamos a suponer que el Reino Unido quiere contratar a todo el mundo que está hoy día desempleado y la gente quiere libras, con lo cual, si el Estado del Reino Unido puede crear todas las libras que quiera, porque eso es lo que define a un Estado con plena soberanía monetaria, entonces puede llegar a ese objetivo del pleno empleo. Y como digo, esta política es muy conflictiva, es muy polémica, sin ninguna duda supone una hazaña bastante importante y difícil de gestionar, pero la pregunta fácil de resolver es la de dónde se va a obtener el dinero. Porque el dinero, como estoy diciendo, si el Estado tiene plena capacidad de soberanía monetaria, puede crearlo siempre que quiera. Habrá que vigilar otro tipo de indicadores como la inflación, como los desequilibrios macroeconómicos, pero evidentemente el último problema que habrá que resolver es de dónde viene el dinero. Habrá otros problemas, de si habrá suficiente gente a la que contratar, si de verdad van a realizar un trabajo que sea social o ecológicamente útil. Bien, todo eso es difícil de responder y plantea bastantes interrogantes, pero la pregunta de dónde se va a obtener el dinero no habría que hacérsela siempre y cuando, claro, estuviésemos hablando de un Estado con soberanía monetaria, lo cual recuerdo que en el caso ni siquiera de España y ni siquiera de Ecuador ocurre. Eduardo, ahora relacionando a lo que tú mencionas, he visto algunos videos tuyos en YouTube. Uno de tus videos que me llamó la atención es el de que la inflación que estamos viviendo a nivel mundial no se debe a esa fuerte inyección de dinero que han hecho las economías de diferentes países del mundo en esta época de pandemia, tratando de poner dinero en el bolsillo de las personas. ¿Nos podrías ampliar un poquito más esa idea en el enfoque de la teoría moderna que tú estás desarrollando en tu libro? ¿Por qué inyectar dinero en la economía no es una de las causales básicas y principales de la inflación? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que toda esa cantidad de dinero que se ha creado recientemente, aunque hablamos que se ha estado creando desde el año 2008, los bancos centrales de las grandes economías han creado billones de euros, de yenes, de yuanes, de dólares, de libras para intentar reactivar la economía, pero no han podido. ¿Y no han podido por qué? Porque ese dinero no ha llegado a la economía real. Ese dinero se ha quedado en el circuito financiero. Recordemos que las políticas ultra expansivas lo que hacen es comprar activos financieros en el mercado secundario, sobre todo, que estos son bonos públicos y activos financieros de algunas empresas, sobre todo grandes empresas. Entonces, ese dinero se queda en los bolsillos de esos grandes fondos de inversión, de esos grandes bancos que no acaban canalizando ese dinero a las empresas y familias. Con lo cual, no debemos perder de vista que el hecho de que los bancos centrales estén creando mucho dinero no implica necesariamente que llegue a la gente, que llegue a las empresas y a las familias. Y eso es lo que no ha estado ocurriendo, al menos en una buena cantidad, desde el año 2008. Por otro lado, hay que tener en cuenta que incluso aunque todo ese dinero llegase a las manos de la gente, no necesariamente tendrían por qué incrementarse los precios si, vamos a ponerlo como ejemplo, las empresas estuviesen deseosas de vender sus productos, porque hoy día el principal problema que tienen las empresas, reconocido por ellas mismas, es que no tienen suficientes clientes.
Si a esas empresas les viene nuevos clientes porque tienen más dinero en su bolsillo por esas políticas de creación de dinero, las empresas lo último que van a hacer es elevar sus precios. Lo que querrán hacer es vender todo lo que tenían en el almacén, incluso poner a producir más productos de los que pueden producir, porque gracias a las economías de escala reducirían su coste de producción y seguirían obteniendo beneficios, porque si elevan los precios lo que harían es ahuyentar a esa clientela a que se fuesen a otros negocios en los que se ofrecen productos más o menos parecidos, pero a menor precio, ¿no? Y luego, por otro lado, al margen de estas cuestiones teóricas, vamos a la realidad, vamos a ver qué ha pasado. Pues lo que vemos claramente es que desde el año 2008 se ha creado, como insisto, billones con B, que es una cantidad que no nos podemos ni imaginar, y la inflación ni se ha enterado, solo se ha enterado a partir del año 2021 o a finales del año 2020, pero qué casualidad que haya tardado tantísimos años en enterarse. Y no es casualidad, es que si nosotros miramos a ver qué ha ocurrido en el año 2020 y 2021, nos damos cuenta de que ha habido una pedazo de pandemia histórica que ha desestabilizado la economía mundial. Esa es la causa de que la inflación se esté disparando en determinados sectores. Y se explica de una forma muy fácil, o sea, la maquinaria económica internacional se apagó o se ralentizó muchísimo en la mitad de la pandemia, pues porque la gente estaba confinada, la gente apenas consumía, no tenía movilidad apenas, y en el momento en el que se ha recuperado la demanda poco a poco, ¿no? La gente ya empieza a hacer su vida más o menos normal, lo que ha ocurrido es que la maquinaria internacional tarda tiempo en volver a funcionar. Es muy fácil apagarla, pero tarda tiempo y es más difícil que vuelva a ponerse en funcionamiento. Y en ese impasse en el que la gente sigue demandando productos a un nivel parecido al de antes de la pandemia, y en el momento en el que todavía la maquinaria económica internacional no está como operaba antes, se producen cuellos de botella, es decir, mucha más demanda que oferta, porque la oferta se ha caído. No es porque la demanda haya aumentado, eso es importantísimo. No es porque la gente tenga más dinero en su bolsillo y esté comprando más productos. Eso lo veríamos en indicadores de consumo, de inversión, y no lo vemos. Los indicadores reales nos dicen que la gente no está consumiendo más de la cuenta, más de lo normal, más de lo que hacía antes. De hecho, lo que vemos es que las empresas se siguen quejando de que tienen insuficiencia de clientes. El problema es que esas empresas hoy día no pueden operar de la misma forma que antes porque hay una crisis de suministro, de materias primas que no llegan, de algunos materiales que no llegan debido a esos cuellos de botella, sobre todo en el transporte marítimo internacional. Entonces, lo que está explicando el incremento de los precios de forma generalizada en el mundo es esa crisis logística y energética también, porque claro, evidentemente hay los hidrocarburos tienen que transportarse y son los que están sufriendo en primera carne esa crisis logística. Entonces hay que entender, termino con esto, que la inflación es consecuencia de que haya unos cuellos de botella importantísimos por culpa de esa crisis logística como consecuencia de la pandemia, no de que la gente tenga más dinero en su bolsillo porque los bancos centrales hayan creado mucho dinero, porque es que la inmensa mayoría de todo ese dinero creado no ha llegado a los bolsillos de la gente. Y eso lo vemos con los datos, es irrefutable, es algo que no se puede negar. Bien, Eduardo, una de las cosas que has manifestado en el transcurso de esta entrevista es que los gobiernos lo que pueden hacer es inyectar dinero en la economía en función de sus necesidades, ¿verdad? Porque inyectando dinero dinamizan el consumo, dinamizan la demanda agregada y eso es una vía para incrementar obviamente la producción. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de países como Ecuador, donde tenemos una singularidad? No disponemos de moneda propia. El Ecuador es una economía desde el año 2000 dolarizada. Nuestro Banco Central no puede crear dinero. Nuestra economía necesita dinero y tenemos que ese dinero buscarlo de otra forma, vía, por ejemplo, exportaciones. Incluso hay el hecho, yo diría casi que hasta anecdótico, de que nuestra economía, Ecuador, recibe remesas de parte de migrantes que se encuentran en España, en Italia, en Estados Unidos, y ha habido algunos años en los cuales esa inyección de remesas en nuestra economía es la que ha permitido sostener la dolarización. ¿Qué contempla la teoría monetaria moderna con respecto a este tipo de situaciones? Países que de pronto necesitan dinero para dinamizar su economía, pero que su banco central no lo puede crear porque se encuentran dolarizadas, como el caso particular de Ecuador. Bueno, pues yo creo que es evidente que la teoría monetaria moderna, como sitúa el foco de atención sobre
los estados con plena soberanía monetaria, lo que decía de que emite su propia moneda, se endeuda en esa misma moneda y además tiene un tipo de cambio flexible, no liga ni vincula su moneda con ninguna exterior, pues entonces todo lo que quede al margen tiene menos posibilidades de alcanzar los objetivos de política económica a los que me estaba refiriendo. Es decir, un Estado con plena soberanía monetaria puede llegar al pleno empleo con estabilidad de precios a través de las políticas, como he mencionado, del trabajo garantizado, pero una economía que no se encuentre en esa situación, es decir, un Estado que no tenga plena soberanía monetaria, como es el caso de Ecuador, no podría llegar, o al menos no de la misma forma, tendría muchas más dificultades y lo has planteado perfectamente en el caso, en la pregunta, ¿no? O en la cuestión, que es que si no hay suficiente dinero, o sea, el Estado ecuatoriano necesita ingresar dinero de alguna forma, obtenerlo de alguna forma para poder gastarlo. Con lo cual, ya tienes las manos atadas de alguna forma, porque primero se tiene que preocupar por obtener ese dinero, ya sea por exportaciones, por remesas, por transferencias otorgadas por algún país extranjero, etcétera, etcétera, o no va a poder llegar a alcanzar sus objetivos. Con lo cual, ¿qué recomendaría a alguien de la teoría monetaria moderna? Que ya sé que esto da para otro debate. Pues tener moneda propia. Y da por otro debate porque en España tenemos una situación similar, ¿no? En el sentido en el que nosotros tampoco tenemos una moneda que podemos emitir, sino que utilizamos el euro, que se emite en Frankfurt a través del Banco Central Europeo, ¿no? Que pertenece a toda la eurozona, no solo a España. Entonces aquí se plantea siempre el debate de, vale, sería ideal que España tuviese plena soberanía monetaria, su propia moneda, para poder maximizar las posibilidades de producción en su propio territorio, pero ahora que ya no lo tenemos, quizás dar un paso hacia atrás sea más perjudicial que lo que hoy día tenemos. Y ese es el debate de siempre, el debate también de Ecuador. Bueno, ya está la economía dolarizada. Pues Correa hacía mucho hincapié en que no era lo que él hubiese querido y que de hecho tenía muchas desventajas, pero ya estaba hecho y retroceder podía tener peores consecuencias, ¿no? Con lo cual, el debate está servido. Si le preguntas a alguien de la teoría monetaria moderna, seguramente te dirá que lo ideal, lo preferible es recuperar la soberanía monetaria, independientemente de que a corto plazo pueda tener unas consecuencias económicas y sociales importantes. Si le preguntas a otra persona, quizás te dijera otra cosa. Pero, como digo, es un debate, además es un debate muy difícil de resolver porque hablamos de especulaciones, no hemos vivido muchos casos en los que las economías se desdolarizan o quitan su propia moneda y ganan soberanía monetaria, y además en otros contextos y hace mucho tiempo, con lo cual es muy difícil poder saber qué ocurriría exactamente. Muy bien, Eduardo, retomando un poco el tema, si se quiere, del camino científico que tú seguiste para llegar a esta teoría, ¿cuáles fueron esas lecturas iniciales que tú hiciste, esos autores primigenios que tú leíste y que poco a poco te fueron, si se quiere, abriendo la mente en el sentido de que existe una vía alternativa, que es la de la teoría monetaria moderna, que existe otro camino para analizar las economías? ¿Cuáles fueron esos autores que poco a poco te fueron alimentando esta idea? Pues casualmente el primer libro que leí, y tengo que reconocer que la primera vez que empecé a leerlo, me sorprendí muchísimo. Había cosas que no me cuadraban, ¿no? Todo lo que leía me chirriaba y yo decía, joder, o esta persona, este autor está diciendo barbaridades, o yo todo lo que he aprendido ha sido inútil o ha sido incierto o ha sido falso, ¿no? Al final me quedé con la segunda de las opciones, pero adelanto que la teoría monetaria moderna es un marco analítico que es contraintuitivo en muchísimos aspectos porque tiene que romper con el sentido común que durante mucho tiempo se nos ha instalado en las mentes, ¿no? Bueno, el primer libro que comencé a leer, precisamente tengo el cartel aquí atrás, que es el libro de Warren Mosler, que se llama Los 7 fraudes de política económica, los 7 fraudes inocentes de política económica, que viene explicado pues, el funcionamiento y la esencia de la teoría monetaria moderna con un lenguaje muy sencillo y utilizando debates que el mismo autor mantuvo con grandes pues, personalidades de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual uno ya va viendo por dónde van los tiros y va viendo bueno, que existe una forma diferente de aproximarse a la economía. Y otro libro que también leí, aunque este ya es un poco más técnico, un poco más para alguien más avanzado, sería precisamente otro que tengo justo aquí detrás, casualmente, que es el de la teoría monetaria moderna, el manual de Randall Wright, ¿no?
Y como digo, es un manual, es bastante más técnico, pero viene muy bien explicado la esencia de la teoría monetaria moderna. Pero esos fueron mis primeros libros, no quiere decir que sean los mejores. Luego también hay uno muy reciente, que es de Stephanie Kelton, que es El mito del déficit, en el que también viene muy bien explicado todo. Y si tuviese que nombrar otro libro, más allá del mío, que evidentemente también lo recomiendo para aprender teoría monetaria moderna, sería el de La distopía del euro, de Bill Mitchell, ¿no? Que es otro libro que, aunque se enfoca en el ámbito europeo, es muy bueno para entender en qué consiste exactamente la teoría monetaria moderna. Ok, Eduardo, ahora, desde tu punto de vista de economista, como analista de la realidad económica mundial, ¿qué consideras que nos espera en nuestras economías a nivel mundial en el 2022? Se menciona que estamos saliendo ya de la pandemia, estamos en una época post-pandemia, hay gobiernos que están revisando sus políticas económicas expansivas en la parte monetaria, que tienen el problema de la inflación, que están analizando qué hacer con este problema de inflación, como por ejemplo en la economía de Estados Unidos, que también está con el problema de las tasas de interés. ¿Qué es lo que tú consideras que puede estar ocurriendo en nuestras economías a nivel mundial en la era post-pandemia? Bueno, yo creo que es muy difícil hacer predicciones, especialmente porque, bueno, no tenemos ninguna información reciente de lo que ocurre en una economía cuando sale de una pandemia. Y, de hecho, una pandemia de estas características nunca la ha sufrido el ser humano, ¿no? Una enfermedad que llega a todas las partes del planeta casi al mismo tiempo y, por lo tanto, es muy difícil hacer predicciones. Ahora bien, yo creo que todo va a depender, evidentemente, de cómo evolucione la pandemia, si esta crisis sanitaria tarda mucho en superarse o no. Superarse se superará, ¿no? En el momento en el que ya la inmensa mayoría de la población esté inmunizada porque se haya contagiado o a través de la vacuna o como sea, pues pasará, pero está por ver cuándo, ¿no? Está por ver si ocurrirá ya en el año 2022 o si habrá que esperar incluso en el 2023, por no hablar de, espero que no, de años venideros, ¿no? Porque al principio eso, los organismos internacionales calculaban que para el año 2022 ya todo iba a volver un poco más a la normalidad y resulta que ahora con esta nueva variante Omicron pues hay países como en plena centro de Europa que están sufriendo muchísimo la embestida y estamos acabando 2021 y no parece que las cosas estén cerca de su final. Pero en cualquier caso, en el momento en el que las cosas vuelvan de verdad a su cauce, yo creo que está por ver el desafío al que nos enfrentamos. Es decir, yo creo que lo que ha enseñado la pandemia, y es una enseñanza muy importante, es que los estados no tienen por qué limitarse a las políticas fiscales que respetaban antes de la pandemia. Hubiese sido impensable que en pleno 2019 pensar, como digo, que la Unión Europea, por ejemplo, suspendiese sus reglas fiscales, que es lo que hizo, ¿no? Y esto como tantos otros países del mundo que, bueno, pues en ese momento ya no importó la cantidad de gasto público que hubiera, la cantidad de déficit público, la cantidad de deuda pública. No importó. Y antiguamente, antes del año 2020, nos decían que si la deuda pública aumentaba mucho, eso iba a suponer una quiebra generalizada, etcétera, etcétera. Y hemos visto que eso no ha ocurrido. No ha ocurrido y nos pone de manifiesto que lo que dice la teoría monetaria moderna es cierto, en el sentido en el que no hay que preocuparse por esos números que son la deuda pública y el déficit público. Lo que hay que preocuparse en realidad es por los niveles de inflación, los niveles de empleo, etcétera, etcétera. Y luego hay otra cuestión, que es todo lo que tiene que ver con la política monetaria, que yo creo que ya se aprendió la lección antes del año 2008, ¿no? En el sentido en el que bajar los tipos de interés como una forma de reactivar la economía no funciona. No funciona per se. Es decir, de hecho, la teoría monetaria moderna propone que el tipo de interés se quede en el 0%, que ese sería como el nivel natural, el nivel menos perjudicial para la actividad económica, pero reconoce y pone de manifiesto que si no se utiliza la política fiscal no se puede llegar a ningún lado. Con lo cual, ¿qué ocurrirá en el futuro cuando las cosas vuelvan a su cauce? Yo creo que desgraciadamente habrá una resistencia a mantener lo que hoy día tenemos, que es, bueno, pues una política monetaria ultra expansiva con el tipo de interés cercano al 0% y sobre todo las reglas fiscales suspendidas, ¿no? Yo creo que de alguna u otra forma se intentarán recuperar, probablemente lo lograrán, pero eso sí, la mentalidad no será la misma, el comportamiento no será la misma. Ya no verán con los mismos ojos que los estados tengan que apretarse el cinturón
como antes, porque la evidencia está ahí y llevamos 2 años en los que la deuda pública aumenta, el déficit público aumenta y no pasa nada. Y no solo que no pase nada, sino que ha sido absolutamente necesario para que la economía no se viniese abajo. Y esto ha pasado en todos los países del mundo. En Japón y en Corea del Sur, los déficits públicos se han disparado hasta más del 40% del PIB, que eso sería impensable en tiempos normales, ¿no? Con lo cual, yo creo que esa enseñanza queda ahí. Por supuesto, habrá mucha reticencia, habrá mucha resistencia, pero ya no será lo mismo. Y en cuanto a la política monetaria, por mucho que ahora haya muchos economistas diciendo que los tipos de interés tienen que aumentarse, yo creo, sinceramente, que ningún banco central se va a atrever, ningún banco central de un gran país se va a atrever, porque en el momento en que aumenten el tipo de interés, se van a desestabilizar demasiado las cosas. O sea, recordemos que el sistema financiero está inundado de reservas bancarias a muy barata financiación. Entonces, si ahora les permites que puedan aumentar el tipo de interés en los créditos, desestabiliza completamente su negocio, lo hace muchísimo más rentable, pero también al mismo tiempo encarece los créditos y enfría la actividad económica, con lo cual no será fácil ver que aumenten los tipos de interés. Es más, y con esto termino, si nos fijamos en Japón, que en Japón, en el principio de los años 90, redujo el tipo de interés al 0% con la idea de superar la crisis en la que estaban sumergidos, y vemos que han pasado más de 30 años y todavía siguen con el tipo de interés en el 0%, nos da que pensar que probablemente al resto del mundo nos pase igual y que el tipo de interés se quede permanentemente de forma indefinida en el 0%. No me parece nada descabellado. Como digo, es una posibilidad bastante probable. Ok, Eduardo, queremos agradecerte por tu tiempo que has destinado para esta entrevista, para el programa Hablemos de Economía, para todos los estudiantes que nos están escuchando del Club de Economía de la UNEMI, y esperamos además muy pronto poder disfrutar de tu libro acá en el Ecuador, Eduardo, que esté de venta en las principales librerías del país para poderlo leer detenidamente, y quisiéramos que nos des tu mensaje final, en especial para los estudiantes de la carrera de Economía de nuestra universidad. Bueno, un placer, haber estado aquí con vosotros, así que soy yo el que reitera el agradecimiento por la invitación. Y bueno, como mensaje final para los estudiantes, reincidir en que la única forma para aprender economía es mantener la mente abierta, intentar reaprender y poner en cuestión todo lo que hemos aprendido, porque en algún momento puede que nos demos cuenta de que no era cierto o no era lo que mejor se ajustaba a la realidad. Así que espíritu crítico con todo, incluido con la teoría monetaria moderna, con el libro que yo acabo de escribir, con todo, porque la única forma de que no nos engañen, como decía Joan Robinson, de que no nos engañen los economistas, es estudiar economía. Es la única forma de poder hacerlo. Muchas gracias, Eduardo. Muy amable por tu tiempo y un abrazo a la distancia. A vosotros, un placer.